11:16, España es el primer productor acuícola de la Unión Europea. El año pasado la producción fue de 64.168 toneladas aproximadamente. Hoy hablamos en nuestra sección de ciencia de la situación del sector y de los avances que se están llevando a cabo en la región. María José, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues sí, porque como bien dices, el sector de la acuicultura es muy importante, no solo en la región de Murcia, sino a nivel mundial, como iremos viendo a lo largo de este ratito. Y en la Universidad de Murcia están investigando pues en cómo cuidar de los peces, cómo conseguir que se reproduzcan en cautividad y otro montón de líneas de investigación que yo creo que mejor nos cuenta María Ángeles Esteban, que es catedrática de Biología Celular en uno de los grupos de investigación, Grupo de Excelencia Investigadora de la región de Murcia, y que está trabajando con peces. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Antes de nada, ¿qué sentido tiene la acuicultura? Pues la acuicultura es una de las fuentes de proteína a nivel de alimentación mundial más potentes que hay. Ya no solo porque la población mundial va aumentando y vamos a tener que producir más proteínas para tener alimentos para todo el mundo, sino porque la proteína de pescado pues es conocida por su alta calidad. Es una proteína que se asimila mejor, tiene unos aminoácidos que son los componentes de las proteínas de todo tipo, mucho más variados que otras proteínas de origen animal, y además los peces pues se sabe que su consumo pues es muy cardiosaludable. Pero no es fácil criar peces en cautividad. Vemos esas jaulas que aquí estamos acostumbrados a verlas en medio del mar, en otros sitios son de agua dulce. La cuestión es que es dificilísimo que un pez se críe en esa jaula, salga adelante, se haga grande y que luego podamos consumirlo. Es complicado. Bueno, sí, lo primero que hay que hacer es que los peces se acostumbren a estar en un espacio reducido, pierden su libertad, que tienen en nuestro caso en el mar abierto. Luego suelen estar a unas densidades mucho más altas de lo que lo hacen en condiciones de libertad total, y luego tienen que acostumbrarse a una dieta que es diferente a la suya. Entonces son muchos problemas los que hay que ir salvando. El primero seguramente sería cerrar el ciclo reproductivo y que seamos capaces de producir las larvas o los huevos de los peces. El siguiente es darles de comer y luego aprender a que crezcan ellos. Una de las cosas que muchas veces se critica es la calidad del pescado. ¿Tiene la misma calidad del pescado que está en mar abierto al que está en este tipo de jaulas? Yo creo que el pescado de acuicultura es el único que tiene un seguimiento exhaustivo durante todo su ciclo de vida, cosa que el pescado salvaje no siempre lo tiene, porque lo que pasa en mar abierto, por regla general, salvo lo que ocurre a pocos metros o kilómetros de la costa, lo desconocemos. Entonces el pescado de acuicultura es el único que tiene un seguimiento durante todo su ciclo de vida. Estáis trabajando con dorada, con corvina, con lisas, es decir, pescado que conocemos bien y con el que estáis trabajando y desarrollando distintas líneas. Sí, porque nosotros, hombre, estamos en la Universidad de Murcia y aunque tenemos una visión global, que es la que tiene que tener la propia universidad, lógicamente nos centramos en los problemas de la región, en los problemas o en lo que interesa a la región. En ese sentido, las especies que solemos utilizar pues son especies de interés marino. Dorada, lubina, corvina. Ahora estamos intentando ver si somos capaces de hacer una dieta para poder alimentar al mújol, la lisa, tan conocida por nuestro caldero, que tampoco se cultiva, y así sucesivamente. ¿Y qué problemas eran los que os planteaban o los que habéis encontrado? ¿En qué trabajáis? ¿Qué líneas estáis desarrollando con esos peces? Pues nuestra línea de investigación se centra en el estudio del sistema inmunitario de los peces. El sistema inmunitario es el que defiende a un animal ante cualquier cosa. Por ejemplo, ahora aquí estamos empezando a sufrir el incremento de temperatura, nosotros en el aire, los peces en el agua. Ese incremento de temperatura para los peces pues puede trastornarlos ligeramente. Entonces, uno de los fuertes de nuestra línea de investigación es poner a punto técnicas para detectar cómo está el pez. En ese sentido, quizá lo más novedoso, estamos analizando el moco de la piel. Es esa cosa resbaladiza que tienen todos los peces en la superficie y nosotros, analizando el moco, somos capaces de decir cómo está el pez. De la misma manera que a nosotros nos extraen sangre y pueden saber más o menos cómo funcionan todos los órganos. Lógicamente nosotros también le podemos extraer sangre a los peces o cosas así. Eso es bastante novedoso. Y luego, además, estamos intentando siempre potenciar el sistema inmunitario de los peces utilizando siempre productos naturales. Eso es porque se habla de este sistema desde el punto de vista también sostenible, ¿no? Que puede serlo, el cuidado del medio ambiente. Sí, efectivamente. Nosotros estamos acabando un proyecto de investigación en el que propusimos administrar plantas medicinales a los peces. Si pensamos que el 85% de la población mundial no tiene acceso a la medicina y se curan y
en cierta medida pueden sobreponerse a muchas situaciones normales, como un catarro o una herida mal curada o algún problema digestivo. Mediante el uso de plantas, pues pensamos que los peces también. Y ahí empezamos a desarrollar trabajos con menta, orégano, en fin, muchas son conocidos como aditivos en la comida y otras no. Por ejemplo, plantas que son malas hierbas, nosotros las podemos incorporar en el pienso de los peces y mejorar la calidad de esos peces. Luego, además, estáis utilizando la biotecnología para trabajar con ellos. Esto que parece una ciencia muy aplicada al ser humano, también la estáis utilizando en beneficio de los peces, en la acuicultura. Sí, claro, nuestro departamento es biología celular y nosotros también le damos a los peces nanopartículas. Las nanopartículas son... Voy a decir cosas, si me lo permitís, con ánimo de que me entiendan mejor, que tienen un tamaño muy pequeño. Muy pequeño es 50 nanómetros, entre 50 y 100 nanómetros. Y esas partículas tan pequeñas nosotros las podemos diseñar. Todo ello gracias a que colaboramos con muchos grupos de investigación, a los que desde aquí les quiero agradecer el que confíen en nosotros, porque para esto hay que saber mucho de muchos campos. La nanotecnología o la nanociencia es una disciplina multidisciplinar y no se puede pretender en que nosotros hagamos todo. Entonces le damos a los peces nanopartículas lipídicas que cargamos con alguna molécula de interés, por ejemplo el glutatión. El glutatión es uno de los antioxidantes más potentes que hay a nivel celular y ahora los antioxidantes están muy de moda por su poder antienvejecimiento. Hablamos del sector, ¿cómo está en la región la acuicultura? Porque es conocido mundialmente, pero centrándonos en nuestra tierra, ¿no? Pues la acuicultura en Murcia es muy potente, es una actividad económica muy potente, además es acuicultura marina y si uno tiene en la cabeza el mapa de España, pues llama la atención la poca costa que tenemos en comparación con Andalucía, por ejemplo, y somos el segundo productor de lubina a nivel nacional y el tercero de dorada. Entonces es una actividad muy potente, además tenemos la costa creo que muy bien organizada, puesto que tenemos un polígono destinado al cultivo de peces marinos. O sea que no solamente es el futuro, sino que es el presente de la pesca, ¿no? Sí, sí, es el presente ya. Y la Unión Europea se ha interesado también por este sector, porque, como decíamos, va a necesitar alimentar a una gran cantidad de población en unos años y estáis trabajando en un proyecto precisamente un poco haciendo balance de cómo está la situación en el sector en toda la Unión Europea. Sí, porque la acuicultura crece a nivel mundial y ahora mismo los mayores productores pues son China, India, estos países que nosotros denominamos emergentes. Y en los últimos años, 3, 4 años, sí que se ha detectado que la acuicultura en el Mediterráneo está como un poco estancada. Entonces, el proyecto en el que estamos participando dentro del programa Horizonte 2020 lo que pretende es analizar el estado de la acuicultura mediterránea desde diferentes puntos de vista, tan dispares como lo que piensa el consumidor a propósito de la lubina o la dorada, o cómo está a nivel económico, el precio en el mercado, la competición con otras especies que vienen de fuera. Sé que tienes más por la acuicultura, estamos hablando de corvina, de lubina. El atún, por ejemplo, también se prevé que en unos años forme parte de este tipo de pesca. Sí, el atún ya se ha conseguido cerrar el ciclo. Hay que presumir que se ha logrado aquí en Murcia, en el Instituto Español de Oceanografía, y en breve pues dispondremos de larvas y tal que nos permitan hacer otro tipo de estudios. Muy bien. Y luego, además, estáis trabajando en un proyecto que nos va a dar pie a ser mencionado en la entrevista siguiente, relacionado con los microplásticos, que esto también nos preocupa porque es algo de lo que se habla recientemente, relacionado con el reciclaje o no del plástico que tanto utilizamos y que al final termina llegando al mar. Exacto. Yo aquí sí que me gustaría hacer un llamamiento, si me lo permitís, de que todo el plástico que usamos y no reciclamos, de una manera o de otra acaba en el mar. Una vez que llega al mar, ahí empiezan a actuar distintos factores. Por un lado, los biológicos, las aves, los peces que se lo pueden tragar, pero también las mareas, el movimiento del agua, el incremento o la bajada de temperatura. Todo eso va afectando al plástico y lo va fraccionando. Al fraccionarse cada vez se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que llega un momento que puede entrar ya no solo a cualquier organismo, sino circular por el interior de cualquier ser vivo. Puede llegar incluso al sistema circulatorio. Estamos más acostumbrados a ver, sobre todo ahora cuando viene la época estival, a peces que están varados, ¿no?, con plásticos grandes. Hace poco veíamos uno, ¿no?, una ballena que llegaba muerta por ingesta de plástico, ¿no? Sí, pero aquí lo que estamos hablando es de un plástico que no se ve, sería microscópico, nanoscópico,
y que puede estar en todo el mar. Entonces, en la participación de este proyecto, nosotros vamos a ver el efecto en peces. En el caso se ha elegido la lubina como especie marina. La lubina es mucho más sensible para según qué cosas que la dorada, por eso se ha elegido esta especie. Y se está viendo el efecto que tienen los microplásticos desde el plancton hasta las larvas, los peces más pequeños. Bueno, pues María Ángeles Esteban, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y acercarnos un poquito más al sector de la acuicultura de la región, que no es poco, ¿verdad? Nosotros ahora, como siempre, vamos a ver la agenda científica, que esta semana, tomen nota, arrancan los bares. Tercera semana de mayo y nuestra agenda llega con un protagonista de excepción. Hablamos del evento internacional Pageant of Science y con el que la ciencia llega a los bares. Este año se puede disfrutar en Murcia, Cartagena y Lorca. Esta tarde a las 8 podrán dar un paseo por la ciencia y el arte de la mano del profesor José Manuel López Nicolás en el Real Casino de Murcia. Ya el miércoles en el Centro Tecnológico Naval y del Mar se celebra una jornada abierta sobre planificación marítima espacial a partir de las 8:30. A las 8, pero del jueves, podrán asistir al Jazz de la Física, de la mano de Alberto Requena Rodríguez, catedrático de Química Física de la Universidad de Murcia. También el jueves en el Museo Arqueológico de Murcia, el profesor de Prehistoria de la Universidad de Murcia, Ignacio Martín Lerma, hablará sobre los usos de los útiles prehistóricos a través del microscopio. El viernes a las 7 de la tarde vuelve Cienza a la Biblioteca Regional. En esta ocasión los asistentes podrán charlar con Miguel Ángel Delgado, comisario de exposiciones como Tesla o Verne y autor de obras como La calculadora de estrellas. Y este fin de semana vuelve la Noche de los Museos. Les invitamos a recorrer cualquiera de la región de Murcia durante la jornada del sábado 19. Pero destacamos el primer Congreso de Divulgadores Junior organizado por la Asociación de Divulgación Científica de la región en el Museo de la Ciencia y el Agua. A las 7:30 de la tarde, en el mismo museo se podrá ver el documental Sonic Sea, dedicado al ruido submarino. Y ese mismo sábado a las 11 de la mañana, en el Museo Jerónimo Molina de Jumilla, tendrá lugar la actividad Sumergidos por la Historia. Además, el lunes 21 de mayo a las 7 de la tarde, en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, se presenta el libro El paradigma Einstein y la controversia sobre la teoría de la relatividad, escrito por Rafael Alemán. Bueno, y hace unas semanas se lanzaba en las redes sociales el hashtag Desnuda la Fruta, una campaña con la que denunciaban el abuso de plástico en frutas y verduras por la cantidad de plástico que se genera en la mayoría sin ser biodegradable. Pero nosotros hoy, desde la Universidad Politécnica de Cartagena, pues prácticamente que tenemos la solución. María José, ¿cómo es eso? Bueno, esto es un proyecto desarrollado en el Centro Tecnológico del Plástico y el Calzado, que han contado con la colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena, y despedíamos a María Ángeles hablando de microplásticos. Sí. Vamos a recibirles a ellos, a Carmen Fernández y a Miguel Almonacid. Muy buenos días. Buenos días. Carmen es ingeniera química de, como digo, el Centro Tecnológico del Calzado y el Plástico, y nos quedamos con ese sector, y Miguel Almonacid, investigador del Grupo Neurocor de la Universidad Politécnica de Cartagena. Estáis desarrollando un proyecto, iniciativa del Centro Tecnológico, precisamente para controlar ese reciclado de plásticos y, bueno, ver qué hacemos con los plásticos de la alimentación. Sí, efectivamente. A día de hoy, la mayoría de los plásticos que se usan en envase y fil alimentario suelen ser plásticos que, aunque aparentemente nosotros veamos un fil normal formado por un solo plástico, está formado por distintos tipos de plásticos en una misma estructura. ¿Esto para qué? Pues para proporcionar una alta capacidad barrera a ese plástico y que proteja de forma adecuada el alimento, o sea, garantice la seguridad y calidad alimentaria que tienen que tener los alimentos, sobre todo alimentos perecederos como carnes, pescados, frutas y verduras procesadas, fiambres. Y bueno, pues son muy seguros a nivel alimentario, pero tienen un gran inconveniente, y es que no son reciclables, ya que al integrar tantos tipos de plásticos en la misma estructura son muy difíciles de separar, entonces esto hace muy complicado su reciclaje. Y bueno, pues a día de hoy Europa nos impulsa hacia una economía circular, es decir, tenemos que pasar de una economía lineal de usar y tirar a una economía circular de reutilizar y reciclar, de utilizar los residuos como materiales en las cadenas productivas y que vuelvan a dar como una segunda vida a los residuos. Y entonces, pues nosotros con este proyecto lo que planteamos es una alternativa a estos film multicapa,
Y lo que hemos hecho es que hemos partido de un film de polietileno con unas propiedades barrera al oxígeno que son muy pobres, y hemos conseguido un film de polietileno con unas propiedades barrera muy altas. Y para ello lo que hemos hecho es crear una nanoestructura sobre la superficie del film. Hemos utilizado nanoarcillas. Estas nanoarcillas lo que hacen es que crean un camino tortuoso o dificultoso al paso de las moléculas de oxígeno y crean ese efecto barrera. Y además, como la estructura es superficial, no modifica las propiedades estructurales del film. O sea, este film tiene muy buena resistencia mecánica, muy buena flexibilidad y se mantiene. También otra propiedad que hemos conseguido mantener, que es muy valorada en la industria del envase alimentario, es que el film es transparente, para que el consumidor pueda ver el alimento a través del film. Y luego además hemos mejorado la estabilidad térmica. Os ponéis en contacto con el grupo Neurocore de la Universidad Politécnica de Cartagena. ¿Cuál es vuestra función, Miguel? Bueno, buenos días. Bien, la investigadora Carmen Fernández pues, se puso en contacto con nosotros, conmigo concretamente, porque ella en sus investigaciones realizaba un tratamiento al plástico, que era un proceso muy laborioso, que constaba de una serie de pasos, de inmersiones en diferentes disoluciones, en una etapa de secado, en una etapa de lavado. Y pues se puso en contacto con nosotros para ver si de alguna forma podríamos automatizar ese proceso para facilitarle a ella las tareas de investigación en esa línea. Y pues bueno, a través de estudiantes con proyectos finales de carrera, pues hemos conseguido unos buenos resultados. Hemos diseñado un prototipo donde pues se obtienen grandes resultados en el tratamiento de estos plásticos y por tanto de forma automatizada. Y puede hacer muchos más experimentos con unos requisitos que ella necesita pues, de tiempo de inversión para ver un poco cómo se mejoran esas prestaciones de efecto barrera en el plástico. Para 2030 la Unión Europea va a pedir que los plásticos que se utilizan en alimentación sean reciclables. Y ahí se ha adelantado el centro tecnológico porque ninguna empresa os había pedido un proyecto de este estilo, pero ya vosotros os vais adelantando, con lo cual en unos años, cuando las empresas de la región necesiten este trabajo, ya lo vais a haber tenido hecho. Pues la verdad es que sí, nos hemos adelantado un poco, ha sido una línea interna de nuestro propio centro, pero como pensamos que va a ser una necesidad del mercado porque lo marca Europa y porque vemos que es mucho mejor ir hacia una economía circular, pues hemos desarrollado este proyecto para crear una alternativa a esos films que tienen esas estructuras tan complejas. Es un prototipo, pero ¿cuándo se llevará a materializar? Bueno, pues ya estamos en contacto con algunas empresas interesadas y ahora estamos en proceso de realizar el escalado industrial, de ver cuál es la mejor forma de llevarlo a la industria. Para eso, de hecho, estamos colaborando con la Universidad Politécnica de Cartagena en realizar otro equipo para aplicar las disoluciones al film mediante otra técnica por spray. Y bueno, pues estamos lanzando otro proyecto para ello. Es habitual esta colaboración Universidad Politécnica Centro Tecnológico, porque no se nos olvide, María, que hemos hablado de los centros tecnológicos, las empresas acuden mucho a ellos, suelen ser cooperativas de empresas que les utilizan un poquito para que les ayuden a desarrollar estos proyectos, pero es interesante que también se colabore con las universidades públicas de la región de Murcia. ¿Es habitual que os llamen para participar en cosas así? A mí es la primera vez que me llaman y bueno, pues esta primera vez la verdad que hemos tenido un resultado bastante exitoso y de hecho pues se ha seguido la línea y desde el punto de vista de la UPCT pues hemos firmado un convenio marco con el Centro Tecnológico que pues da pie un poco a seguir esta forma de trabajar y esta continuidad en este trabajo. De cara a la sociedad, Carmen, estamos diciendo, ya se está trabajando en desarrollar plástico, es decir, ya nos vamos a encontrar el plástico, pues de alguna forma reciclable, pero imagino que hay que hacer un trabajo importante de concienciación, porque aún así nosotros compramos, vamos al supermercado, tenemos un producto envasado en un plástico, ¿qué tengo que hacer con él? ¿Lo tiramos al mismo sitio de siempre? ¿Ya tenemos que llevarlo a algún sitio especial? ¿Se va a trabajar también en ese proceso? No, vamos a ver, como será un plástico reciclable, pues habrá que tirarlo al contenedor amarillo. Yo creo que desde la sociedad pues todos tenemos que concienciarnos que es muy importante depositar los residuos al final de su vida útil en los lugares apropiados para darle una segunda vida, para poder integrarlos en esta economía circular de la que hablábamos antes. ¿Y en la calidad del producto se va a ver de alguna manera? Porque decías, estáis utilizando nanoarcillas. Esto
Para quienes no trabajamos en la materia, escuchar la palabra arcilla relacionada con la alimentación, no la vamos a ver, es transparente, como decías. No altera la transparencia. De todas formas, cuando llegue a escala industrial, este proceso tendrá que ser autorizado por la Unión Europea. O sea, todo plástico alimentario tiene que pasar unos requisitos tremendos a nivel europeo, con lo cual, si llega al final a los lineales del supermercado, será porque cumple todos los requisitos exigidos por la legislación europea. ¿Cuánto os ha llegado a costar hasta aquí? O sea, llegar hasta aquí. Pues bueno, pues la verdad es que mucho esfuerzo, mucho interés. Y la siguiente cumpliendo mucho trabajo detrás. Llevamos tiempo, trabajo y bueno, como tampoco partimos de unos recursos sino que estamos usando pues materiales de otros proyectos que estaban en desuso, que también ha valido un poco. También le vale a estudiantes de tener una experiencia de que su trabajo final sea una cosa práctica. Y se está llevando un poco a cabo a través de esa forma y es un poco lento el proceso, más lento de lo que nos gustaría, pero por lo menos los resultados sí que son muy gratificantes a nivel personal y también los estudiantes tan contentos. Antes de 2030 llegamos, ¿no? Esperemos que sí. Veremos a ver si la cosa... Muchísima suerte en este camino y gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a María José, lo vamos a tener que dejar aquí. La semana que viene seguimos contando más noticias científicas porque hemos visto que la agenda viene cargadísima, o sea que la semana que viene vamos con más ciencia. Como noticia científica, por ejemplo, podemos incluir...